¿Qué hay, gente? Bienvenidos a otro video de Casificios. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Akari Ríos. No sé si Hola. guste presentarse, licenciada. Bueno, yo soy licenciada en terapia física, soy egresada de la UAPJO, me dedico al área de fisioterapia dermatofuncional y llevo 3 años ejerciendo esta especialidad. ¿Nos podría decir cuáles son los cursos que has tomado diplomados? Bueno, he tomado agentes físicos de fisioterapia dermatofuncional, fibrosis cero, que es como el estándar de oro en cirugías plásticas, que se dedica como a técnicas manuales, agentes físicos y kinesiotape, y pues muchos más de fisioterapia dermatofuncional. Perfecto. Mira, vamos a iniciar con una pregunta que le hacemos a casi todos los invitados. Okay. De ¿cómo fue que elegiste la fisioterapia? Ay, es difícil. Bueno, yo en la prepa antes tenía como la idea de estudiar una ingeniería, fuera a lo mejor una ingeniería civil, entonces estudié la parte de mecatrónica en la prepa, nada que ver con la fisioterapia. Entonces mi idea era como irme a la UTM a hacer esta ingeniería, pero no, por cuestiones ahí personales no se pudo, entonces tenía como entre varias carreras elegir, ¿no? Entonces me dijeron que estaba lo de fisioterapia, que no era como muy conocida, y era como rehabilitación, lo del Teletón, CRIT, eso era lo único que como que te decían que era, ¿no? Entonces decidí estudiar sin conocer qué era, y dije yo, bueno, me tomo como un año para ver si me gusta o no, y si continúo, pues bien, y si no, me cambio de carrera. Entonces fue así como elegí la fisioterapia. Wow. Creo que todos tenemos esa idea, ¿no? De siempre vimos un video, un anuncio del Teletón y con que sí, adjudicas a la fisioterapia, una idea así. Es un poco curioso, pero ¿qué fue lo que más te empezó a gustar que te hizo quedarte y no dejarlo al año, como lo habías mencionado? No había mencionado. Pues esta parte como muy humana, ¿no? Que había, como que siempre nos enseñan a lo largo de la carrera de decir que como que nos debemos adherir mucho al paciente, que debemos de apoyarlo, no solamente en la cuestión física, ¿no? Sino también en lo emocional, estar como encaminándolo en todo este proceso de rehabilitación que lleva en cuestión de rehabilitación general. Y entonces eso siempre fue lo que me gustó, ¿no? Como esa calidez humana que tiene la parte de la fisioterapia. Oye, ¿y cómo viste el cambio así? Si venías de un perfil como para ingeniero a entrar a algo de ciencia de la salud, ¿se te fue difícil los primeros semestres o no? Sí, súper difícil. ¿Sí? El primer año yo sufrí demasiado porque nada que ver una ingeniería matemáticas, físico-matemático con cuestión de salud, que es como anatomía, fisiología, ¿no? Porque algunos escogen como esta parte, ¿no? Creo que es higiene y salud. Creo que sí. Ajá. Entonces yo decía, bueno, o sea, como que todos ya vienen encaminados hacia una cosa, y yo era así como, no tengo idea, ¿no? No tengo idea de lo que es, pero bueno, así fue como me costó, y sí hubo algunas veces que no era como la calificación que esperas, ¿no? Siempre, pero se pudo. El primer año ¿Tú fue eras como de más 9, difícil. 10? El primer año en la carrera, el primer año no, porque era como de adaptación, ¿no? Me estaba yo adaptando. Pero de ahí eran como de 8, 9 y 10, ¿no? Algunas ocasiones. Humildemente. Igual, Fer, también, ¿tu perfil de qué era? De contador. Nada que ver. Nada que ver. Y también me metí por a ver qué sale. Y pues sí. Pero, ¿cómo sentiste esa parte de iniciar con tus prácticas ya después de las primeras clases, ya que te como que entraste en ambiente, que ya empezaste a comprender un poquito más aparte de la humanidad, pues ya términos médicos, ya otro tipo de cosas? ¿Cómo fue esa entrada hacia tus primeras prácticas? Bueno, sí fue difícil. De hecho, antes de las prácticas, yo ya iba a algún centro a esta parte de aprender antes de las prácticas, ¿no? Ya. Entonces, sí, como que me familiaricé muy rápido a la hora de estar en las prácticas, ya era un poco más fácil en cuestión práctica, pero sí fue difícil el primer contacto con el paciente, ¿no? Que tienes tu primer paciente, el que lo tienes que valorar,
tienes que hacer su historia clínica, que a veces se te olvidan algunas cosas, ¿no? De que tienes que preguntar y dices, ¿por qué no lo hice, no? Pero es como el nervio que tienes por hacerlo la primera vez. Entonces, sí fue difícil, pero yo creo que la persona que estuvo conmigo como enseñándome, sí fue como muy accesible, o sea, sí me dijo, mira, así tiene que ser, y me lo hizo un poco más dinámico, ¿no? No tanto con la teoría, y creo que es importante la teoría, pero también la práctica, el desenvolverte con el paciente y darle esa confianza, ¿no? No de que estás nerviosa y el paciente, pues también Sí. se le olvidan, ¿no? Muchas ¿Y cosas. cuándo iniciaste a ir a un centro así de rehabilitación acá? ¿En qué semestre ibas cuando fue? Iba yo terminando el segundo semestre, o sea que fue el primer año de la universidad, entonces dije yo, no, pues tengo que aprender como ya lo práctico para saber si realmente me gusta o no, ¿no? Que no es lo que quiero, porque el primer año es solamente teoría y el segundo también, entonces dije, bueno, no puedo perder como tanto tiempo no sabiendo qué es, entonces ya que estuve en la práctica y con los pacientes y esta interacción, porque eran más deportivos y traumatológicos, ¿no? No eran casi niños. Entonces sí estuvo como muy padre y dije, no, sí me gustó, ¿no? Es como lo que quiero. Oye, y bueno, en segundo semestre todavía no llevabas biomecánico o algo así, o ya tenías esa materia. ¿Cómo comprendías cuando ibas a práctica? No recuerdo como las materias, ya, sí es como hace mucho tiempo, pero digo, ya llevas las bases como anatomía, ¿no? Y obviamente no estás como tan adelantado como para decir ya puedo atender a un paciente, porque todavía no ves agentes físicos, ¿no? Pero esta parte de irte a la práctica, o sea, te obliga a que estudies, ¿no? Te obliga a de que si tú tienes una patología del paciente tienes que leer sobre esa patología. Entonces te orilla a que tienes que investigar y tienes que aprender y tienes que estudiar, ¿no? Entonces sí, ya cuando iba a los otros semestres, por ejemplo, lo que era evaluación, lo que era la historia clínica, lo que era lo mejor algunas pruebas básicas, no todas obviamente, ya como que se te hacía un poco más fácil, ¿no? Sí, eso sí. Entonces, sí, conforme a la práctica. Y de todo esto, ¿cuáles fueron tus materias que más te gustaron y cuáles fueron tu dolor de cabeza? Ay, Dios mío, es muy difícil. Neuro creo que fueron como una de las más difíciles. Para mí creo que todos, ¿no? Neuro es como muy extenso y sí, neuro fueron una de las más difíciles. Las que más me gustaron eran agentes físicos y evaluación. Eso es lo que me gustaba mucho. Ya que yo creo que el maestro, creo que es una parte muy importante, ¿no? En los alumnos, porque te hace amar una materia o te hace odiarla, ¿no? Aunque te guste, pero si no te enseña como adecuadamente o el método de estudio, como que no te hace querer estudiar, ¿no? Esa materia. Eso influye bastante. Por ejemplo, también tuvimos maestros en neurodesarrollo, ¿te acuerdas? Sí. Que nos ponía, ponía, no vamos a decir el nombre, pero sí. Nos ponía, dividía el grupo en equipos y te daba temas, parcial te toca a ti, y así todo y el semestre. Todo el semestre exponer y nada más nos decía, ¿tienen dudas? ¿No? Siguiente tema, va. Y así nos seguimos todo, y fueron 2 semestres, ¿no? Porque 2 semestres nos dio él y nos hizo odiar neurodesarrollo también. Sí, porque simplemente no teníamos, como tú dices, un buen maestro que nos hiciera agarrarle cariño a la materia o agarrarle cariño o esa motivación. O esa, tan siquiera esa motivación de decir, bueno, tal vez no me gusta mucho, pero lo puedo comprender, lo puedo. Al contrario, te decía como de, mejor repruebo y lo paso en extra. Bueno, no, y también tuvimos buenos maestros también. Tuvimos varios. De los dos, ¿no? Pero lo que yo platicaba con algunas amigas, digo, ya que íbamos a terminar la universidad, era como esta parte de contratar o profesores que ya estén como enfocados, ¿no? A un área, porque es totalmente diferente cuando alguien te enseña de su área y a alguien que no lo es, ¿no? Te enseña como lo básico o a lo mejor te guía de un libro y ya, ¿no? Porque no lo maneja, no lo ve como todos los días y no te lo facilita. En cambio, cuando creo que alguien ya está especializado en algo, sabe más del tema y sabe cómo explicártelo y qué cosas son importantes y qué cosas no, ¿no? Como cosas más puntuales que te van a servir. Y de hecho sí, ya analizando bien, los maestros
consideramos mejores, pues al menos tenían una cierta especialidad en las materias que nos dieron. O bueno, conocían un poco más que lo que usualmente la gran mayoría conoce. Por ejemplo, o luego los maestros que dan como 3, 4, 5 materias, ¿no? Sí, y en diferentes semestres, entonces dices, no manches, ¿cómo está eso? Por ejemplo, que de dolor, que de respiratorio, Y que de biomecánica. evaluación, Bueno, como que no tiene algo que... Que ver con una materia y otra, como que no se enlaza. Sí. Yo recuerdo que me gustó mucho cardiorrespiratorio, porque estaba la lictoris, y Sí. músculo esquelético también. por ejemplo, también de cuando vimos fisioterapia y ejercicio terapéutico con la licenciada Erika. También que se enfoquen en su Bien, o sea, que son como áreas que ellos dominan. Exacto, y como tú dices, pues es más fácil que te puedan enseñar a diferencia de que pues, yo me pongo a dar una materia que pues, yo ni siquiera sé y pues me voy a guiar, como tú dices, un libro nada más y pues la materia se va a hacer muy tediosa tanto para el maestro como para los alumnos. Por y ejemplo, al final salen perjudicados. también agentes físicos está amplio, ¿no? Sí, es muchísimo. Como tú dices, ¿no? A veces ves a alguien que toma un curso y luego ya habla de ese tema, ¿no? Sí, a mí el profesor que esa materia impartió cuando me tocó a mí, no, o sea, a mí me encantó desde que ultrasonido, o sea, electroterapia, cómo te enseñaba como las corrientes más importantes, ¿no? Que son como las básicas, porque también es como, tienes un equipo, pero a veces no por ser el mejor equipo vas a dar el mejor tratamiento, ¿no? Y a veces tienes como lo básico y de eso básico necesitas sacarle lo máximo de provecho que tengas, ¿no? Entonces ese maestro era así, o sea, las corrientes más comunes que podrías encontrar, no sé, en alguna de tus prácticas o que está como al alcance de comprarlo, te enseñaba y te enseñaba como todo, ¿no? En general de esa corriente. Entonces a mí se me hizo como muy padre porque sí, o sea, ¿para qué íbamos a ver a lo mejor corrientes que nunca íbamos a ocupar, a utilizar, y entonces se enfocaba a las que sí? Entonces siento que es como padre, ¿no? O llegas a sedes donde solo tienen el TENS y nada más no tienen tu equipo. Con suerte, sí, porque a veces nada ni la compresa tiene y es un poquito complicado. Oye, Akari, ¿y tú te gustaría dar clases, ser docente en un futuro? Ay, no lo sé. Yo creo que sí, ya con la práctica también siendo docente, yo creo que sí se me facilitaría. Tal vez, pero dar así, no sé, de mi área, creo que quemados, creo que es como lo más que se enlaza, ¿no? Sí. ¿Qué otro tema también te interesa? ¿Agentes físicos? No, yo creo que no. Agentes físicos siento que en derma y traumatológico, que es como lo más común, sí varía mucho las dosificaciones. Ya. Porque tú ves más como partes superficiales, o sea, la epidermis, dermis, ¿no? Y hasta hipodermis. Y en cambio en trauma ves más hacia tendón, ves más hacia ligamentos, músculos. Sí. Exacto, entonces sí varía ahí un poco como toda la dosificación en cuestión de agentes físicos. Entonces sí, yo creo que sería quemados. Sería quemado, sí. O piel, algo que tenga que ser con la piel. Y de hecho es bastante buen tema, porque llevamos una materia de eso, ¿no? Quemado. Sí, yo también. Alguna materia. Y es bastante importante porque creo que es algo que pues, pasa mucho, sobre todo acá en México. Con esa parte de, bueno, tú has de conocer más esa parte, de que te toca atender pacientes quemados. Y creo que a veces también nos da miedo, ¿no? Porque tú ves al paciente y a lo mejor es una quemadura súper pequeña y lo ves que es como muy visual, ¿no? O sea, ves como ahí el tejido y toda esta parte, entonces sí como que te impacta si no es como acostumbrado. Pero aquí sí pasa mucho porque hay muchas comunidades, bueno, yo estuve en el hospital de la niñez, ahí hice mi servicio, entonces ahí está la clínica de quemados y hay una cirujana plástica, hay un enfermero que se dedican a esta área solamente de esa clínica, es como muy específico. Entonces vienen los pacientes que tienen quemaduras extensas, ¿no? Y hay pacientes que vienen por quemaduras de a lo mejor de un rayo, quemaduras porque los niños, no sé, están jugando y el agua caliente, el agua hirviendo, es como súper común, ¿no? Y a veces son quemaduras tan extensas que sí los tienen que amputar. Entonces, esa parte sí de que ves, entonces sí como que te impacta, ¿no? Y ver a un niño también te impacta y psicológicamente, creo, también para el niño, ver ese proceso, ¿no? De duelo, de aparte de la piel y del miembro que va a perder, entonces sí es un duelo para el paciente y para el familiar.
¿Cuáles son las experiencias que, bueno, hablando parte ya de tu servicio, que Ujú. comentaste que lo hiciste en el Hospital de la Niñez, y todas esas experiencias, ¿cuál ha sido la experiencia que más te ha impactado de ese tipo? Ay, bueno, no es como tan impactante en cuestión de profesional, sino ahí en esa parte, a mí cuando entré al Hospital de la Niñez fue como, te vas a ir a la área oncológica, ¿no? Ujú. Entonces, creo que en la universidad no vemos nada de pacientes oncológicos, ¿no? No, y hasta eso, si llevamos, pues nada, te dice ejercicio, ¿no? Pero dosificación dependiendo del paciente. No, Y así general. no, te dicen ejercicio no, porque si tiene fiebre, o sea, Ajá. está como, antes era como está contraindicado, ¿no? O ¿cómo le vas a poner a un agente físico, no? Está contraindicado también. Entonces Ajá. como que te limitabas a nada, Ajá, veías nada más. porque dices fiebre, es una contraindicación el ejercicio. Antes solía decir eso, ¿no? Ujú. Pero ya vemos ahora que como que hay más información y que no es cierto, ¿no? Entonces esta parte cuando me tocó pacientes oncológicos fue mi primer día, o sea, y, ¿Qué tal? y fui a urgencias y fui por un paciente que estaba ahí oncológico Ujú. de leucemia. Entonces me presenté, yo súper nerviosa, porque obviamente es tu primer paciente de servicio, estás en un hospital, es como algo más delicado, puede estar la enfermera, está el doctor, entonces cualquier cosa debes de ser como muy cuidadosa, ¿no? Indicaciones y todo, explicarle al paciente debes de ser muy, muy cuidadosa. Entonces me presenté con el paciente, tenía un dolor de espalda y entonces le empecé como a valorar y a dar las indicaciones, ¿no? Y ya pasó. Entonces, todo mi servicio me tocó oncología. Ajá. O sea, era como oncopiso, oncopares, oncoipares. Entonces, siempre andaba en onco, ¿no? Ujú. Entonces, al paciente se había quedado internado y lo vi en la otra área oncológica, ¿no? Y lo iba a ver y íbamos a hacer ejercicio, caminar. Tenía ahí una lesión en el tobillo, entonces lo iba a tratar y todo. Como que hicimos una amistad, ¿no? Ahí muy fuerte con ese paciente. Entonces al momento de que va pasando el tiempo, termino yo mi servicio y el paciente todavía seguía ahí como en rehabilitación y todo, ¿no? Entonces a mí me dicen, ¿sabes qué? Pues el paciente ya está muy mal y necesitan sangre y toda esta parte, ¿no? Plaquetas. Entonces dije, no, pues yo tengo que ir, ¿no? Porque te enlazas mucho con el paciente, entonces es inevitable en nuestra área, ¿no? Sí, eso sí. Y fui y lo vi y fui a donar sangre y todo y pues el paciente falleció, no sé, como a la semana o a las 2 semanas, ¿no? Entonces, sí, eso sí creo que como que sí me impactó en la parte personal de también como ser fuerte y ahí también está la clínica de cuidados paliativos para los pacientes. Entonces sí te enseñan como también esta parte de dejar ir, ¿no? Afrontar, ¿no? Sí. Y afrontar también y dejar ir como a la parte de tu paciente y a ellos obviamente prepararlos para la muerte, ¿no? En una forma paliativa. Entonces sí, creo que profesionalmente también te hace crecer en esa parte de no adherirte tanto al paciente. La interacción con ellos, ¿no? Sí. Es, Sí, es bastante. inevitable, por más de que, y todos los invitados con los que hemos platicado, bueno, la gran mayoría también nos han comentado que independientemente de que te digan no debes de ser un vínculo, lo acabas haciendo. Y siempre hay algún paciente con el que más generas ese vínculo y hasta, como tú dices, en tu caso se le hizo una costumbre estar con él. Sí, bueno, claro. hasta que llega un punto donde pues Tienes que, Oye, tienes que decir ¿y adiós. cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Qué otro tipo de pacientes viste aparte de los oncológicos? Bueno, Aparte de ahí, vi pacientes oncológicos que también tenían amputaciones. Entonces también pues ves esa parte del manejo del muñón, si son candidatos para una prótesis, entonces tienes que como aprender a vendar el muñón, a trabajar con la fuerza del muñón. Entonces ahí sí tienes que tener un poco de cuidado porque no es como vendar comúnmente, ¿no? Porque ellos también tienen como alteraciones de la piel por la parte de la quimioterapia. Sí, también. Entonces ser cuidadosos, ¿no? Y a mí me tocaban, o sea, bebés, ¿no? Como de 8 meses y tienes que vendar un muñón de 8 meses, ¿no? Y que se mueve, que, o sea, un adulto a mí me costó en la uni vendar, ¿no? Y que nos vendábamos entre nosotros. Ahora hay un niño que se está moviendo, que está incómodo, que está canalizado, entonces tienes ahí que idearte, ¿no? Cómo hacerlo. También vi pacientes pues de labio paladar hendido, ahí también hay una clínica. Está también pues la de quemados, que ahí fue que también me empezó como
como a gustar esta área. Ves trauma también, Pie Quinóvaro, también hay una clínica y ahí también te rotan como con varios doctores, que es un neonatólogo, tienes que rotar con él, una doctora que es trauma, que es la que se dedica a PEVAC, y ahí tienes que ayudarla a ella a vendar, a hacer como el yeso para los pacientes. Entonces está como muy padre esa conexión. Siento que el hospital, bueno, ese hospital como que era muy multidisciplinario. Y creo que es como lo ideal, ¿no? Sí, eso sí. Creo que también lo hemos hablado con los entrevistados de ese tema, de que a veces como oficio pues es una parte nada más, y el tratamiento debe ser complementario, ¿no? Médicos en rehabilitación, en este caso, ¿no? Siempre debe ser la referencia. Ahora que mencionaste quemados, ¿cuál es la superficie o la extensión de quemadura que viste en un paciente? La más amplia, no sé. Ay, no sé, es que fueron como varias. A veces había algunas que eran como las 4 extremidades, tórax, entonces el paciente estaba como que totalmente vendado, ¿no? O casi no los podíamos ver al 100% porque cuando la cirujana los enviaba a rehabilitación, apenas habían hecho el lavado quirúrgico, entonces tenías que ser como muy cuidadosa, ¿no? Y no tenías que... Ahí en sus indicaciones era de que no quitar venda, por favor, no, ni siquiera verlo, ¿no? Casi. Entonces sí era como muy cuidadosa esa parte, pero sí, pacientes de amputados también por quemaduras. Sí. ¿Y en cara también viste quemaduras? En cara no, nada más en cuerpo. ¿Elegiste tú la sede o...? Ay, sí, elegí la sede. Sí. Yo de hecho casi no me gustaban los niños antes, sino era como puro trauma geriátrico y toda esta parte. Entonces todos mis compañeros de generación sabían, ¿no? Y era como, si yo rotaba con alguien, era, ay, a Cari llévenle el paciente pediátrico, ¿no? Porque sabían que casi no me gustaba. Y ya cuando escojo el servicio, pues yo sí quería un hospital, o sea, siempre había en mis prácticas, había rotado en hospitales. Entonces me gustó mucho esta parte de la interacción, siento que es como un área que es como tiene mucho movimiento, ¿no? Tú como oficio hay muchas cosas que puedes hacer y puedes prevenir, ¿no? Que ya cuando te llegan a lo mejor a una VR ya es diferente. Sí. Entonces escogí yo la sede y dije, ¿era psiquiátrico o hospital de niñez? Y dije, no, pues hospital de niñez. Definitivamente creo, ¿no? Si el psiquiátrico está mejor. Bueno, no es cierto. Sí. Entonces no te gustaban los niños. No, pero ya ahí mis compañeros con los que estuve, la verdad es de que nos divertimos muchísimo. O sea, disfrutamos muchísimo el servicio, hacíamos muchas actividades, terminábamos de trabajar y era como, ¿qué más podemos hacer, no? O sea, ¿qué más podemos hacer por los niños? Y la verdad es que lo disfruté muchísimo mi servicio. Es como, no me arrepiento de haber escogido esa sede. Igual, acá coincidimos, ¿no? Que pediatría es algo difícil, bueno, complejo por la interacción con los niños y eso. Sí, es entre complejo. más lejitos mejor. Bueno, por ahora. Tampoco por ahora, te gusta. Sí, tampoco. También Richie, ¿no? Ajá, también Richie y Heriberto. ¿No? Eran como Entre más lejos de los niños, mejor. No tanto porque no nos gusten, sino porque es muy complejo. Lo habíamos hablado con San Pedro, que también debes de tener muchísimo, pues, temple, tranquilidad, muchísimo, porque no es solo tratar a un niño sano. O sea, siempre vas a ver a un niño que tiene algo, como tú dices, que esté quemado, que tenga, y también es esa parte. Entonces es un proceso un poco complicado, y aparte que no hay una comunicación tan asertiva con el niño, pues entonces lo hace todavía más complicado. Tienes más presión cuando están los papás, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Más si llora el niño, toda la sesión, ¿no? Sí. Sí, porque es como un adulto le dices, bueno, ¿dónde le duele, no? ¿Qué le duele? ¿Cómo es su dolor? Y todo, ¿no? Y el niño no te puede expresar eso más que con el llanto, ¿no? O a lo mejor el que te pueda quitar la mano, ¿no? Donde le molesta. Sí. Entonces sí es complicado, la verdad. Área pediátrica creo que es una de las áreas más complicadas por esta presión que tienes, ¿no? También de los papás y de todo alrededor. Ahora que ya comentamos de la universidad, tus prácticas y tu servicio social, esta es una pregunta, bueno, son consejos ¿cuáles serían los consejos que les darías a los fisioterapeutas que están iniciando la licenciatura? Así. Iniciando,
Yo creo que primero investigar sobre qué es realmente la fisioterapia, platicar con alguien que ame hacer su trabajo, o sea, que ame la rehabilitación y la fisioterapia, porque creo que te abre un campo diferente que platicas con alguien que dice, "Ah, yo amo mi trabajo, ¿no? Y es por esto, y la fisioterapia es esto, y haces demasiadas cosas, ¿no? Porque también eso te motiva al ver esa persona que dices, wow, ¿no? O sea, ama su trabajo, le gusta, es bueno en lo que hace y todo. Y también es una motivación para decir, ah, bueno, sí, quiero fisioterapia, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hablar con alguien del área y que te diga como todo el proceso y que te explique como a grandes rasgos qué es la fisioterapia. Sí, es un buen consejo. Sí. Sí. ¿Qué otro consejo darías aparte de eso? Ay, que tener pues como aspectos importantes, yo creo que la personalidad, ¿no? También. Como mucha paciencia, pues esta calidez con los pacientes y paciencia. Paciencia. Es mucha paciencia. Sí. También es lo que estaba platicando con el ser un enfermero, que decía que igual que antes de elegir una carrera sepan que la quieren, ¿no? Porque muchos Exacto. entran a fisioterapia o enfermería pues porque no pasaron medicina y como es su segunda opción, ¿no? Y se quedan Sí, ahí sí, para sí. ver. Y cuando llegan a fisioterapia pues es algo completamente diferente, ¿no? Ves agentes físicos, la interacción con el paciente es mucho más amplia y todo eso. Solo Sí. darse cuenta, ¿no? De en qué se están enfocando. Sí, pero yo creo que eso te das cuenta cuando ya estás ahí, ¿no? O sea, porque al principio es como, lo quiero, pero no estás como 100% seguro, ¿no? Sino hasta que vas viviendo tus experiencias y entonces dices, sí, aquí quiero estar, ¿no? Sí. Entonces, ¿Y un consejo académico? ay, pues estudiar, estar preparados para todo, porque a veces decimos, estudia esta patología y solo estudia esta parte, ¿no? Pero el paciente viene con muchísimo más patologías de base que no solo por el dolor, ¿no? Entonces sí, estar estudiando y estar preparados y siempre estar preparados, porque a veces hay oportunidades y buscan a lo mejor ciertos perfiles. Y yo creo que si tienes esa habilidad y estás capacitado para eso, pues ya tienes una posibilidad más, ¿no? Sí, eso sí. Para Ahora, ese campo. ahora, dejando ya esta parte, vamos a iniciar con unas preguntas un poquito más enfocadas hacia lo que tú te dedicas, que es lo dermatofuncional, ¿no? Exactamente. Primero, ¿cómo fue que te decidiste lo dermatofuncional? Bueno, primero ya había yo escuchado en la carrera como esta parte de la fisioterapia dermatofuncional, pero decía yo, ay, como que es muy superficial, ¿no? Bueno, yo lo veo así, ustedes no sé si lo ven. Ahora O sea, ya no tanto. ¿Ya no tanto? Digo por los perfiles, las personas que empezaron a publicar. Pero, o sea, si tú escuchas la palabra Dermatofuncional. o sea, es como muy estético, ¿no? Como Ajá, sí. que A la piel. el fisio, ¿qué va a hacer ahí? ¿No? Exacto, o sea, ¿qué hago yo con la piel, no? Entonces, yo Masaje, decía, van a decir. Un masajito. masaje de cicatriz, lo Y esto, típico, sí. ¿no? Con Humecta eso la esto, cicatriz y ya. una cremita de avellana. Con eso Y ya. ya queda todo. Sí, entonces yo decía, es que yo lo veo superficial, entonces como que no veo algo ahí de ciencia. Entonces no me decidía yo al 100%. Entonces cuando estoy en mi servicio, fue una fundación ahí del Labio Paladar Hendido, que es la fundación donde ahora estoy. Esa fundación tiene un recurso a nivel internacional que se llama Smile Train. Entonces es muy padre como la forma en que trabajan y cómo lo abordan, o sea, es muy multidisciplinario, necesitan de todo, ¿no? Entonces esos bebés es como van a una cirugía, pero los preparan antes en el pre, ¿no? O sea, que tienes que jugar con ellos, que tienes que ponerle una mascarilla, para cuando entren a quirófano estén como más familiarizados con esta parte. Está súper bien. Entonces baja como los niveles de ansiedad en el bebé y ya está un poco más preparado a que si tú dices, ¿sabes qué? Ya vas a entrar a quirófano, ¿no? Sí. Entonces bajas ese nivel de estrés y de ansiedad. Y obviamente la anestesia es mucho más fácil para el bebé. Y entonces existe el post inmediato, donde tú estás ahí con la mamá explicándole cómo le tiene que dar de comer, cómo tiene que cuidar su cicatriz y toda esta parte, ¿no?
Entonces yo cuando conozco esta fundación, yo digo, bueno, está súper padre, ¿no? O sea, el manejo que hacen, todo está muy, muy padre, los protocolos que llevan está muy padre. Pero obviamente era voluntario, o sea, todo es voluntario, no hay algo monetario. Entonces varios pasantes ya les habían dicho que fueran a esa fundación en el hospital de Anis, pero nadie quería. Es típico, ¿no? Porque es voluntario y no vas a ir. Entonces dije yo, bueno, o sea, está súper padre, ¿por qué no ir? Y dije, voy a ir. Entonces ya, empecé a ir a esta fundación y la primera vez que hay una jornada quirúrgica, me dice la encargada, ¿sabes qué? Pues te vas a ir al post inmediato, ¿no? Y yo dije, ¿qué hago? Si están canalizados, van a salir apenas de anestesia, sangrando, o sea, es recién, ¿no? De la cirugía. Entonces, esa primera jornada me trajo muchas experiencias, ¿no? Como que debes de estar con mucha calma, aparte del estrés que tienes del niño, con la mamá, ¿no? Entonces debes estar paciente, enseñarle cómo comer y después darle las indicaciones de cómo cuidar la cicatriz. Entonces yo decía, su protocolo que ellos tienen, dejan las cicatrices que no se ven, o sea, son como mínimas. Y fue que me empezó a gustar el área de dermatofuncional cuando empecé a ver esas cicatrices del labio. Y cuando empecé a ver quemados también en el hospital de Añez, y dije yo, bueno, quiero derma, o sea, me gusta derma, ¿no? Y así fue como inició de que quise el área de dermatofuncional. Bueno, un poquito diferente a muchas experiencias. Pues ya como que te diste cuenta, ¿no? De que pues, lo que hacía dermatofuncional, un área, ¿no? Ya cuando empecé a investigar más sobre el área, dije, hay pacientes quemados también, hay manejo de cicatriz también, entonces dije, bueno, es interesante, ¿no? No es tan superficial. Exactamente, porque yo platicaba con muchos niños de la fundación y con otros pacientes que tienen cicatrices que socialmente sí les causa un impacto emocional, ¿no? O sea, que pacientes que tú dices, o sea, su cicatriz no se ve mal, pero una cicatriz sí les crea bastante en cuestión emocional y de autoestima para un paciente. Y más si es, por ejemplo, la cara, ¿no? O algo que se pueda ver. Porque al final la piel también, aparte de protección, aparte de termorregulación y de muchas cosas, también es lo social, ¿no? Que tú interactúas con tu piel. Sí. Entonces, sí. O por ejemplo, te sale un barro y como que ya estás ahí. Mueres, ¿no? Gracias. Gracias por decir mi barro. Oye, también algo interesante que mencionaste es que tienes un preoperatorio, ¿no? Y un postoperatorio. Es como se divide el área, ¿no? ¿O cómo es? No. El área de dermatofuncional se divide en dos áreas, que existe el área reparadora y la área estética. En la área reparadora están las úlceras, están las escaras, está cicatrización, está cirugía plástica, a lo mejor el área oncológica, y en la estética ves obviamente lo estético, que son las estrías, las arrugas, la celulitis, adiposidad localizada. Entonces, así es como se dividen las dos ramas, reparadora y estética. Ok, también eso hay que tener claro, ¿no? Porque sí, porque pues... A veces si es un dermatofuncional se va a úlcera o algo así, ¿no? O una herida, nada más. Pero también es importante delimitar, ¿no? En qué área. Sí. ¿Y tú actualmente en qué área te enfocas más? Pues ahorita estoy en la reparadora, que es más cirugía plástica y cicatrización. Entonces, Y la tercera pregunta también es algo específico de lo que mencionaste, y es ¿cuál es el abordaje postoperatorio de una cicatriz en cuanto a dermatofuncional? Sí, va a depender mucho, porque si es una cirugía plástica o una cirugía, por ejemplo, traumatológica, ¿no? Entonces depende mucho el hilo, si quieres empezar como a trabajar la cicatriz, porque muchos dicen, no, hasta que se quiten los puntos, ¿no? Y a veces en cirugía plástica se ocupan hilos absorbibles, ¿no? Entonces tú puedes comenzar a los 45 días después de la cicatriz, o en hilo de nylon es hasta que retiren los puntos empiezas a trabajar. Pero estéticamente el hilo de nylon, tu cicatriz sí o sí no va a ser estética por el tipo de hilo que es. Entonces también depende del cirujano cómo haga las suturas, es como la cicatriz va a ser. Entonces tú ayudas, pero el cirujano es el que ayuda más. Depende de la técnica, ¿no? De cómo depende de la técnica de sutura, y también depende de qué áreas la cicatriz y en qué partes. La zona, ¿no? La zona de cicatrización también depende, porque existen unas líneas que son las líneas de tensión. Sí. Entonces esas líneas de tensión son muy importantes para que una cicatriz quede estéticamente.
Entonces, yo creo que, no sé si han visto cesáreas, Sí. como lo más común. La estética, ¿no? Hay una... La estética, exactamente. ¿Por qué? Porque está respetando las líneas de tensión. Es horizontal, ¿no? Las líneas de tensión, entonces no tiene esa tracción para abrir la cicatriz, entonces por eso queda estéticamente. Entonces los cirujanos, para que una cicatriz sea estética, eso es importante. Sí, porque antes hacían así, la vertical, ¿no? Y como que se nota bastante. Sí, no queda tan estética. Y entonces, ¿eso de tensión en la piel influye también cuando surgen las estrías o no? Por ejemplo, ¿o no? Sí, también influye porque al final la estría es una cicatriz atrófica, porque puede ser ya sea por una cuestión hormonal o puede ser porque subes y bajas de peso y se tracciona la piel, entonces rompes la piel, ¿no? Ajá. Y es una cicatriz, la estría. Sí, es cierto. He visto algunos que bajan de peso y se les nota acá. Exacto. Sí, bastante. Sí, se le nota. Sí. Gracias, traerlo. Pero sí. Entonces, quedando más o menos en claro, ¿desde cuándo y hasta cuándo se puede tratar una cicatriz? Bueno, si hablamos específicamente de cirugía plástica, tú puedes empezar desde el pre, trans y posoperatorio. Hay 3 áreas, ¿ok? Entonces en la pre, el paciente va contigo, te dice qué tipo de cirugía quiere realizarse y entonces tú empiezas a preparar la piel. ¿Con qué? Con hidratación, ¿no? A lo mejor con algún nutricosmético que pueda ser una vitamina y alimentación, que es lo más importante. Obviamente es ideal que vaya a un nutriólogo, pero tú le das a lo mejor unas pautas que puede seguir y a lo mejor pacientes dicen, sí, voy a un nutriólogo, o tú se guían con lo que tú les dices, ¿no? Y así vas preparando para el momento de que sea la intervención, cicatrice más rápido la piel, porque si tú no tienes una piel hidratada, la cicatrización no es como la ideal, ¿no? Y en el transoperatorio ahorita a mí sí me ha tocado entrar a quirófano y algunos cirujanos te lo permiten y otros cirujanos no. Entonces está lo que es el tape, que el tape más que nada no sirve como de sostén, no sirve para que aceleres el proceso de cicatrización, no, sino lo que haces es disminuir la inflamación para que tu cicatrización no tenga esa tensión y no llegue a haber alguna complicación. ¿Me explico? Porque tú ves el tape y es como típico decir, ay, es como una faja o algo así, ¿no? Sí. Ajá. Pero entonces la tensión que genera nada más por la inflamación, exactamente. Entonces de ahí la equimosis también, porque hematomas también, porque si te das cuenta ya como muchas páginas ven las fotos de antes y después cómo se absorbe también, ¿no? Esta también. Parte, porque se manchan y ya es otra complicación que eso. Y después de esa el posoperatorio, por lo regular al paciente se ve a la semana, se retira el tape y dependiendo de cómo va su evolución y de los puntos, ya se empieza a trabajar con la cicatriz. Por lo regular ya hay como muchos agentes que puedes ocupar, ¿no? Alta frecuencia, láser, microcorriente, hay muchísimas. Pero yo creo que también nos hemos como en esta avaricia de acelerar los procesos de cicatrización, terminamos causando una cicatriz patológica, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, bueno, a mí al menos me gusta que cada cicatriz lleve su fase de cicatrización y tú ir acompañando en ese proceso, ¿no? Sí, eso sí. Y si tú ves que va para una cicatriz patológica, entonces poder intervenir, pero no acelerar ese proceso. Sí. También es algo interesante lo que dices, cómo se divide, ¿no? El pre, el trans y el postoperatorio. Y es lo que me comentabas hace unos días, ¿no? Que algunas mujeres o unas personas, ¿no? Que solo ahorran para la cirugía y no ven todo el proceso, ¿no? Que pueden llevar antes, durante y después, ¿no? Sí, yo creo que sí hay que hacer como mucho ese énfasis de al momento de tú quererte hacer alguna intervención, tener como esa guía y esa fase para que sea mucho más rápido. Porque a veces me llegan pacientes, no sé, a los 2 años, 3 años con complicaciones de cirugía plástica, que a lo mejor porque no tuvieron una adecuada intervención, ya se complicó después, ¿no? Entonces, el prevenir. El prevenir. ¿Y cuáles son las complicaciones más comunes que te has llegado a encontrar? Sí, fibrosis,
Las fibrosis se ven como, bueno, hay diferentes tipos de fibrosis que son en cordón, que literal, o sea, ves el cordón en el paciente, ya sea en el abdomen o donde se haya realizado una liposucción, seromas, dehiscencias, que a veces por este manejo que no tienen adecuado, se llegan a abrir las suturas, ¿no? Las dehiscencias de los pacientes, los seromas encapsulados, entonces sí, hay muchas complicaciones. Sí. También es lo que decías, ¿no? Que te estás enfocando más a la cirugía plástica, ¿no? A la cirugía plástica y más a las complicaciones, creo yo, porque todavía aquí no hay la cultura de la prevención. Entonces sí, a mí me ha tocado que tengo que ir a hospitales a hablar con los doctores y platicarles sobre el trabajo y que no solamente es estético, ¿no? Sino que también podemos prevenir complicaciones. Y la verdad siento que es un área que poco se habla y es muy importante porque no tenemos esa cultura todavía. O sea que es muy común encontrar complicaciones. Sí, muchísimos. O sea, y ahorita que se puso como muy de moda esta parte de la cirugía, sí es complicado. Aunque no es tan complicado porque es una paciente que le hicieron estudios, que está sana, que lleva como todas las pautas y que se le dan antes al paciente, entonces sí o sí tiene que mejorar el paciente, ¿no? Sí, pero tú ayudas a que sea un poco más rápido o que esas fases las pase adecuadamente, las fases de cicatrización, que es como lo más importante. Cari, ya que dijiste que te enfocas en complicaciones y hablamos de la prevención, también hay que dar a conocer a las personas que se quieren hacer una cirugía a quién acudir, ¿no? Porque también decías que hay cirujanos plásticos y cirujanos estéticos. ¿Cómo es la diferencia entre ellos? Que los cirujanos estéticos solamente realizaron como un diplomado y los cirujanos plásticos hicieron una especialidad, o sea que llevó tiempo y llevó años de experiencia. Entonces, ahorita que está muy de moda, obviamente es como mucho más accesible el precio de un estético que un plástico, ¿no? Pero el plástico sí o sí necesita quirófano, ¿no? Sí o sí anestesia y algún ayudante. Y en cambio un estético lo realiza en su consultorio. ¿No? Entonces tienen que ir sí o sí a un cirujano plástico. Sí. De hecho, hay una página donde puedes ver a todos los cirujanos plásticos certificados a nivel nacional. Okay. Y entonces ahí te van por estados. Y aquí en Oaxaca yo solo encontré 7 plásticos certificados en el área. Porque también me comentaste, ¿no? Que el estético te dice sí a todo, ¿no? ¿Cómo? Sí, como que ver esta parte también de armonía en tu cuerpo. Entonces, sí. ¿Y hay algún punto, un punto límite, un punto final, algo que puedas decir, sí se puede tratar esta cicatriz y mejorar, o las complicaciones, o se puede tratar en cualquier punto? No sé si me di a entender con eso. Y yo, creo que no. Pero en cirugía plástica. En cirugía plástica. Bueno, sí, o en general es como... hay diferentes tipos de cicatrices, ¿no? Entonces hay cicatrices atróficas, cicatrices hipertróficas, queloides y algunas que hacen adherencias, que es muy común en cesáreas, ya que obviamente tienen que suturar como planos muy profundos, ¿me explico? Entonces, en las atróficas sí o sí siempre tienen muchísima mejoría, o sea, el estímulo que tú le des a las atróficas siempre va a mejorar, ¿no? Que son como las de acné. Y las hipertróficas tienes que tener cuidado porque todavía están en la fase de inflamación y no han pasado a la fase de proliferación o de maduración, ¿no? Entonces tu objetivo es ayudar a desinflamar en la fase que se encuentre. Y la queloide, ahí sí necesitas como complementar con algún corticoide y no necesitas hacer mucho estímulo, porque como ahí el factor de crecimiento está aumentado, cualquier estímulo que tú realices va a aumentar más, ¿no? Entonces tienes que ver primero como la clínica de la cicatriz, valorar y entonces decidir cuál va a ser tu plan de tratamiento en la fase que se encuentre, porque no puede pasar de una fase, se puede saltar a alguna, sino tiene que tener el seguimiento de estas 3 fases, ¿no? Como las más comunes. Algo que dijiste es basarse en la clínica, ¿no? También es importante saber todo el proceso normal, ¿no? Y en qué días o qué semanas está
el proceso de cicatrización. Y también eso comentaste que también en heridas, ¿no? Que también te quieres enfocar en eso. Es interesante ver todo el proceso, ¿no? Sí, es muy importante. No, y también heridas es como un campo muy grande porque necesitas ver la etiología, ¿no? Que tiene. Porque a lo mejor tú ves la úlcera, perdón, y no sabes, o sea, quieres abordarla, pero no sabes si es vascular, si es arterial, ¿no? Entonces, cualquier etiología, tienes que primero ayudar a la patología de base para que te ayude a cicatrizar, porque la cicatrización obviamente tiene una irrigación, entonces viene desde planos profundos, y si no está bien esta parte de la irrigación, tu úlcera nunca va a cicatrizar, ¿no? Sí. Entonces siempre debes de irte desde la patología de base para poder tener una intervención y ayudar al proceso de cicatrización. Y también algo interesante es como que ves eso, ¿no? Pero también todo lo que es el paciente, ¿no? Porque algunos tienen factores de riesgo, ¿no? Obviamente. Hipertensión, diabetes, y no manches, eso influye bastante en ese No, proceso. y la economía, la alimentación. La alimentación, imagínate. Pacientes que a veces no pueden como llevar todo este proceso del tratamiento porque es muy caro, ¿no? Entonces sí es como, pues es difícil. Es muy importante, es muy difícil. A veces tú quieres dar como lo mejor, pero a veces el paciente dice, yo estoy sola, ¿cómo me voy a vendar? Necesito a alguien que me ayude, no puedo moverme. Entonces debes de como ayudar o facilitar al paciente y dar ideas, ¿no? De cómo puedes intervenir. Entonces es muy difícil. Es muy difícil, sí. Sí, la verdad es de que a veces dermatofuncional lo escuchamos muy fácil, pero por ser algo muy visual y por ser algo más allá de patologías de base que lleva, entonces sí es complicado. O sea, no solamente voy a aplicar un agente físico y esto va a cicatrizar, ¿no? El masaje que va. Eso es muy importante, el masaje, porque yo recuerdo que, ya sabes, lo típico, ¿no? Zigzags, cruz, ¿no? ¿Qué más? Hacer circulitos, ¿no? Imagínate, o sea, he tenido pacientes de cualquier intervención quirúrgica y me dice, es que fui con el fisio y me dijo que tenía que hacer zigzags y que tenía que abrir la cicatriz, y le digo, o sea, lleva no sé cuántas semanas, sí o sí, o sea, tú estás creando un estímulo en la piel, ¿sabes? Entonces al abrir creas tensión, no, aparte de que creas tensión, o sea, sí hay como cierto calor, o sea, a nivel local, porque estás estimulando. Entonces, hasta tú como fisio ayudas a que sea una cicatriz patológica. Sí. Entonces, las maniobras que te enseñan en fisioterapia dermatofuncional son cero, o sea, nada que ver con eso, y es totalmente diferente la terapia manual con ese manejo de cicatriz. Entonces, masaje no es dermatofuncional. No es dermatólogo, o sea, tienen maniobras, pero no son las maniobras que nos enseñan en la uni. O sea, de hecho, para cada maniobra es para cada fase de cicatrización. Entonces, imagínate, nos estamos acostumbrados de que esto lo hacemos en inflamatoria, proliferativa y maduración. Entonces, pobre paciente, ¿no? Por eso la cicatriz creo que no quedan tan estéticas. Sí, es un dato interesante, ¿no? Para leer. Es algo que... Porque todavía en la uni te dicen, no, tienes que hacer así. Y hasta llevamos una práctica de, vamos a hacer todos, un minuto esto, un minuto y ahí estás con tu zigzag un minuto, tus circuitos. Sí, imagínate, tú sientes esta tensión ahora cuando tienes una... Y está hipersensible a algunos, una cicatriz, ¿no? O algunos no perciben tanto, pero imagínate el estímulo que puedas crear cuando recién quitaron suturas o algo así, entonces... Sí, aumentas ahí como la proliferación, porque al final es como una lesión para la piel, ¿no? De que tú estás abriendo, entonces la piel dice, ¿qué pasó? O sea, quiero cerrar, es como ¿no? Otra vez empezar un poco el proceso cicatrizante. Y si se dan cuenta, cada que estimulan, por eso se ve roja la cicatriz también. Se queda... Sí, el eritema, ¿no? Exacto. Wow. Eso no lo sabía. Quedé. Okay. ¿Y cuáles son los agentes físicos que más se llegan a utilizar? O bueno, que al menos en tu experiencia has utilizado más. Está la alta frecuencia, que muchos los hemos asociado con limpiezas faciales, pero creo que cualquier agente físico que es por ejemplo la radiofrecuencia también tiene una dosificación específica y también es un agente físico porque es calor. Lo que es la microcorriente, la alta frecuencia, láser y es que hay muchas más. Hay muchísimas más. Entonces todo lo que tenga que ver
con electricidad, que es lo que manejamos en fisioterapia, es para fines estéticos. Entonces, casi cualquiera se puede ocupar. Bueno, Akari, ya con esa pregunta finalizamos la entrevista. Para como última fase, podría decir qué curso tienes para dar, alguna maestría, un diplomado que tengas actualmente. Actualmente, bueno, voy a dar un diplomado en Mérida, que es sobre cicatrices y heridas, obviamente enfocándome más en las cicatrices y un poco de evaluación en lo que son las heridas, y solamente eso. Y ya en la parte privada que estoy, que es donde está mi consultorio, y ¿dónde? Trato ahí todo lo que es del área dermatofuncional, nada más específico. Ya no tengo manejo de otros pacientes en otra área. Tu consultorio, es un momento donde puedes hacer tu espacio publicitario. Puedes decir todo lo que quieras, número, todo. Sí, página. Bueno, mi Instagram es Akari Ríos, no recuerdo bien, pero ahí mi nombre no es tan común, así que les va a aparecer en Instagram, y en Facebook LTF Akari Ríos, y ahí va a estar, ahí en alguna de las esquinas. Y mi consultorio privado, que pues está en el centro de la ciudad de Oaxaca. Y ahí ando como en varios hospitales, dependiendo de los cirujanos que me permitan. Luego me llaman para las cirugías, entonces también ahí ando como en el Hospital del Valle, San Lucas y varios lados. Pero ahí me pueden contactar, así que... Perfecto. No hay problema. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Nada, pues que muchas gracias por el espacio, gracias por dar a conocer esta parte de la fisioterapia, que no es muy conocida, y más aquí en Oaxaca, y que no solo somos estéticos, no solo nos dedicamos a fines estéticos, sino que también hay áreas de subespecialidad dentro de esta área que son muy padres y son muy importantes, ¿no? Y para derivar a los pacientes. Sí. y que también ustedes se animen a hacer algún área. Vamos a dedicarnos a heridas. ¿Sí? Difícil. Suena bien. Sí. Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias. Bye.